Desde niños nos enseñaron que Caín fue el primer asesino de la historia. Su nombre ha quedado grabado como símbolo de traición, de ira, de castigo. Pero rara vez se nos invita a mirar más allá del crimen. Rara vez se nos plantea una pregunta tan elemental como perturbadora: ¿con quién formó Caín una familia? Si Adán y Eva eran los primeros humanos, y Caín el primogénito, ¿de dónde vino su esposa? ¿Cómo es que, de pronto, aparece casado, engendrando hijos, construyendo ciudades, formando un linaje completo, sin que se mencione de dónde proviene esa mujer que lo acompañó? No se trata solo de un vacío narrativo. Se trata de un misterio. Uno que ha sido ignorado durante siglos, quizás porque su respuesta incomoda demasiado. Hoy vamos a desenterrar lo que se ha silenciado. Vamos a rastrear el linaje de Caín, a descubrir quién fue su esposa según los textos antiguos, y lo más inquietante, que representa espiritualmente esa familia que emergió fuera del Edén. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te hará cuestionar lo que creías saber, te revelará el rostro de una humanidad paralela, de una descendencia olvidada que pudo haber sido borrada, no por error, sino por temor. Like si alguna vez te hiciste esta pregunta y no encontraste respuesta. Déjanos tu comentario con tu interpretación, y suscríbete para seguir revelando las verdades que otros han decidido callar. Este es Los Misterios de Dios, donde la profecía cobra vida y la verdad resuena. Para comprender el misterio de la familia de Caín, no basta con leer la Biblia de forma literal. Es necesario detenerse en los detalles, en las omisiones, en los silencios. Porque, aunque muchos lo pasan por alto, el relato bíblico es extraordinariamente selectivo. Nos dice que Caín mató a su hermano, fue maldito y expulsado. Luego, de repente, lo vemos establecerse en una tierra llamada Nod, tener una esposa, y engendrar a Enoc. Todo esto sin explicar ni cómo llegó esa mujer hasta allí, ni de dónde surgió ese pueblo que parece existir fuera del jardín. ¿Estamos frente a un error de redacción? ¿Un símbolo, quizá? ¿O hay algo que fue excluido deliberadamente? La respuesta no está en los versículos que todos citan, sino en lo que fue dejado fuera del canon. Porque mientras el Génesis avanza velozmente sobre la historia de Caín, otros textos antiguos, los que fueron considerados demasiado incómodos para sobrevivir al paso de los concilios, ofrecen otra versión. Una versión donde Caín no es un vagabundo solitario, sino el origen de una línea completa, una civilización con nombre propio y destino oscuro. Y para entenderlo, debemos empezar por el principio. No con el asesinato, sino con su exilio. Porque fue allí, en esa tierra sin altar, donde nació su descendencia. Y fue allí, según antiguos manuscritos, donde encontró a la mujer que lo acompañaría, y que jamás debió ser olvidada. Según las fuentes más antiguas de la tradición judía, Adán y Eva no tuvieron solo a Caín, Abel y Set. El libro de los Jubileos, un texto apócrifo considerado sagrado por algunas comunidades del cristianismo etíope, afirma que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Uno de estos nombres aparece, aunque raramente, en ciertas tradiciones, Abanoluluba, la hermana gemela de Caín. Sí, una hermana gemela. Creada del mismo barro, del mismo aliento. Algunos textos sugieren que nacían en pares, varón y hembra, como si cada nacimiento estuviera pensado para mantener el equilibrio de la creación. Pero esa idea fue desechada, silenciada, empujada fuera de la narrativa oficial. Y no es un detalle menor. Porque si Caín se unió a una hermana, entonces su familia fue construida sobre una unión que hoy se considera impura, pero que para los antiguos era inevitable, o incluso necesaria. ¿Es por eso que su descendencia fue maldita? ¿O fue ese linaje el primero en experimentar una ruptura radical entre lo humano y lo divino? La clave para comprender esto no está en una condena moral, sino en un patrón que se repite a lo largo de las Escrituras. Los primeros intentos del ser humano por sobrevivir lejos de la presencia de Dios, casi siempre implican pactos oscuros, ciudades sin altar y nombres que arden con otro fuego. Y Caín no fue la excepción. Cuando Caín fue desterrado, la tierra dejó de responder a su esfuerzo. Serás errante y vagabundo, le dijo Dios. Pero en lugar de desaparecer, Caín construyó una ciudad. La llamó Enoc, en honor a su hijo. Y aquí es donde el relato da un giro desconcertante. ¿Cómo puede alguien condenado a la errancia levantar una ciudad? La respuesta parece contradecir el castigo, pero no si comprendemos lo que esa ciudad representa. Enoc, más que una construcción física, es símbolo de autonomía, de independencia espiritual.
La ciudad de Caín es el primer asentamiento humano fundado fuera del Edén, fuera de la presencia directa de Dios, fuera del linaje por el cual vendría la redención. Y esa ciudad fue levantada junto a su esposa. Pero ¿quién era realmente ella? En la tradición rabínica más antigua, Abba o Luluba era vista como la hija de Eva, pero también como su reflejo rebelde. No se menciona en el texto hebreo masorético, pero aparece en comentarios midrásicos como una figura que, al igual que Lilith, fue olvidada por desafiar el orden establecido. Caín no solo la tomó como esposa, la llevó con él al exilio. Y de esa unión surgió una línea de sangre que construyó lo que hoy llamaríamos la civilización de los hijos del Oriente, creadores de herramientas, música, ciudades, pero alejados del altar. Era una humanidad en expansión, pero sin reconciliación. Una humanidad que prosperaba sin mirar atrás. Página 5. Y es en esa descendencia donde ocurre algo inquietante. Porque el linaje de Caín no se extinguió de inmediato. Al contrario, floreció. Su hijo Enoc engendró a Irad, Irad a Meujael, Meujael a Metusael, y Metusael a Lamec. Cada generación fue marcando distancia con el Edén, y con cada paso, surgieron los primeros grandes inventores, artesanos y músicos. Según el Génesis, Jubal fue el padre de los que tocan arpa y flauta, Tubal-Caín, el forjador de herramientas de bronce y hierro. ¿Lo ves? El conocimiento no vino solamente del linaje de Set, el justo según el canon. El conocimiento también brotó del linaje de Caín, aunque nunca fue considerado sagrado. Y sin embargo, el texto guarda silencio sobre sus nombres femeninos. Las mujeres de este linaje permanecen en las sombras. Solo Naamá es mencionada, hermana de Tubal-Caín. Y de ella, nada más se dice. ¿Por qué? ¿Acaso hay algo que no se quiso registrar? En algunas tradiciones hebreas y gnósticas, Naamá no fue solo una hermana, fue la mujer que sedujo a ángeles caídos. Una figura ligada a la transgresión espiritual, al cruce de límites entre mundos, al inicio de una corrupción que vendría siglos después con los vigilantes. ¿Podría ser que la familia de Caín no solo se multiplicó, sino que fue parte de un plan mucho más profundo y oculto? Un linaje paralelo. Tal vez incluso, un linaje vigilado. Hasta este punto, muchos podrían pensar que el linaje de Caín simplemente representa una alternativa al plan divino. Pero cuando uno examina los antiguos textos hebreos y apócrifos, la historia da un giro aún más perturbador. Porque lo que Caín construyó no fue solo una familia, ni solo una ciudad, fue una cosmovisión. Una manera de vivir sin altar, sin pacto, sin la necesidad de reconciliación. En la tierra de Nod, Caín no volvió a mirar al cielo, se dedicó a construir en la tierra. Mientras el linaje de Set aguardaba al Mesías prometido, la descendencia de Caín inventaba instrumentos, levantaba estructuras y perfeccionaba los metales. No es casualidad que el nombre Tubal-Caín combine la raíz de Caín con el arte de la forja. En muchos sentidos, él es símbolo del poder humano separado de lo divino, capaz de transformar la materia, pero no el alma. Y aquí aparece un patrón que se repetirá más adelante en toda la historia bíblica, el surgimiento de dos líneas paralelas. No solo dos genealogías, sino dos humanidades. Una conectada al aliento divino, y otra al eco de una creación sin bendición. Los textos antiguos sugieren que este linaje, el de Caín, no fue olvidado por accidente. Fue dejado fuera, porque representaba una memoria peligrosa. Un recuerdo de lo que ocurre cuando el hombre elige edificar sin reconciliarse. Y es entonces cuando debemos preguntarnos, ¿qué pasó con los descendientes de Caín después del diluvio? ¿Acaso desaparecieron del todo? O más inquietante aún, ¿acaso sobrevivieron bajo otro nombre? Si este video te hizo ver la historia desde una nueva perspectiva, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte con quienes aún no han escuchado lo que la Biblia no dice directamente, pero revela en sus silencios más profundos.